¿qué se comprende exactamente cuando hablamos de Sagrada Escritura? Y para esto, pues, hemos preparado los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica del 101 al 141 y lo hemos dividido en 5 temas. Cuarto punto del día de hoy. Referente a la Sagrada Escritura, tenemos que hablar acerca del canon de las Escrituras. ¿Qué significa hablar del canon de las Escrituras? Vamos a verlo. ¿Qué es el canon? Son los escritos, los textos que constituyen la lista de los libros sagrados. Sencillísimo. Aquellos textos que decimos entraron en el canon son los textos que se agruparon y conforman lo que hoy conocemos como la Biblia o la Sagrada Escritura, o las Sagradas Escrituras, si lo queremos mencionar como en plural, como si fueran muchos textos. ¿Por qué es importante decir que unos textos fueron considerados como libros sagrados y otros no? Miren, siempre han habido escritos acerca de la fe. Hay escritos de muchos autores. Hay muchos evangelios más, ¿sí?, escritos, pero que no fueron considerados canónicos, es decir, que no entraron en el canon, es decir, no entraron en lo que nosotros consideramos las escrituras sagradas. A esos textos les llamamos textos o no canónicos o apócrifos. ¿Qué significa un texto canónico? Que entró en lo que consideramos como se llaman libros sagrados. ¿Qué significa un texto no canónico? Es decir, habla verdades de fe, ¿sí? No hay error en las verdades de fe, ya sabemos los 3 criterios anteriores, pero no entraron en el canon. ¿Y qué decimos cuando hablamos de textos apócrifos? Decimos que son textos que hablan algo sobre la fe, pero hay cosas ahí en esos textos filtradas de otras, por decirlo así, filosofías o de otras culturas que quisieron impregnar en los textos. Entonces digamos que habla unas cosas y otras no. ¿Nosotros qué tenemos que conocer? Bueno, el canon, obviamente, pero si podemos conocer los textos que no son canónicos, los textos que son apócrifos, bueno, nos enriquecemos de la experiencia cristiana en cuanto a que comprendemos que hubo muchas comunidades, que hubo muchos autores y cada uno tenía una percepción del acontecimiento Cristo Jesús. Cada uno tiene una percepción, ¿eh? Los textos que nosotros consideramos como canónicos les voy a contar. 46 del Antiguo Testamento escritos, eso lo sabemos. 27 para el Nuevo Testamento. Fue en el concilio, y miren esta cita, en el concilio de Florencia en el año 1442, cuando se empezó a establecer de forma clara lo que se llama canon. Ay, ¿cómo así? O sea que 15 siglos en la iglesia, ¿qué textos se manejaban? Básicamente se manejaban los mismos que se aprobaron canónicamente, ¿sí? Pero también habían iglesias o habían sectores de la iglesia, llamémoslo así, que también leían otros libros, otros textos, que le tenían su aprecio. Y fue, pónganle que verá, hasta el Concilio de Trento en el año 1545 a 1563, donde fue que se cerró el canon. Se dijo, estos son los libros de la escritura y ya no hay más revelación. 15 siglos, escúchenlo, 15 siglos para establecer lo que nosotros consideramos el canon bíblico o la Biblia, como la conocemos en la actualidad. 15 siglos la iglesia discerniendo. Obviamente, desde las primeras comunidades, desde los primeros siglos, había muchos textos, porque cada comunidad, cada iglesia hablaba y escribía muchas cosas acerca de Dios y acerca de esta experiencia, acerca de Jesucristo y acerca de la vivencia de los hermanos. Hay muchos textos, ustedes pueden ir, y los invito
a que busquen sobre patrología. Van a encontrar muchísimos textos. Van a encontrar textos espectaculares que habla sobre las vivencias de las primeras comunidades, sobre la comprensión de fe que tenían, ¿sí? Y como muchos, pues, algunos de esos textos, pues claro, pues los tomaron, los apropiaron, otros no tanto. Entonces ya después, en un concilio, la iglesia, en su tradición, convocando un concilio, decretó: estos son. Hasta ahí se cierra. Y Trento vino a consolidar la postura del Concilio de Florencia. Nosotros tenemos que entender que la comprensión de la revelación de los textos bíblicos, ¿sí?, se hizo a la luz de la tradición. O sea, es decir, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición van de la mano. Nosotros tenemos una riqueza gigantesca y no la podemos despreciar. Nuestros hermanos protestantes, con Martín Lutero, también en el siglo XVI, ahí por las épocas del Concilio de Trento, bueno, él dijo no, la tradición no. Tuvo un criterio y sacó unos libros, y por eso es que las Biblias protestantes pues no tienen 7 libros que ellos llaman deuterocanónicos, y por un criterio muy sencillo, libros del Antiguo Testamento. Por un criterio muy sencillo, porque esos libros fueron encontrados escritos en griego. Entonces no los consideraron como textos sagrados del mundo protestante. Pero perdió muchísimo. El mundo católico, la tradición, ayudó a discernir la canonicidad de las escrituras. Si ven la importancia de comprender cómo la revelación se da a través de estos dos vehículos, las escrituras y la tradición. Respecto al Antiguo Testamento, tenemos que decir lo siguiente. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura que no se puede borrar. No podemos decir: Cristo vino, la nueva alianza, lo de atrás es viejo, lo de atrás no nos sirve. Eso fue una herejía que se llamó marcionismo. Los que desprecian el Antiguo Testamento, los que lo creen ya obsoleto, pues entran en la línea de los marcionistas. Marción quiso obviar, quiso borrar el Antiguo Testamento, como si no hablara de la revelación de Dios. El principal efecto, por decirlo así, del Antiguo Testamento en la economía, cuando hablamos de economía, lo hemos explicado anteriormente, que estamos hablando desde la revelación de Dios en la historia. El principal de la economía del Antiguo Testamento, o lo principal, era preparar a su pueblo para la venida, acordémonos, de un Mesías. Nosotros lo comprendemos como Cristo Jesús, Redentor universal. Nuevo Testamento. Cuando hablamos del canon de las Escrituras en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que comprender que los evangelios pues son el corazón de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dan el testimonio directo de la vida y la doctrina de Jesucristo, de la palabra hecha carne. Dei Verbum 18. Los invito a que busquen la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que se llama Dei Verbum, que nos habla sobre la divina revelación. Viendo esto, tenemos que decir del canon de las Escrituras que hay unas etapas en la formación del Evangelio. ¿A qué se refiere eso? O de los Evangelios. Primero, tenemos que entender la primera etapa, que es la vida y las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús enseñó, su misma vida. Segunda etapa, la tradición oral, lo que transmitieron los apóstoles de esa enseñanza y de esa vida de Jesús, y lo que se siguió transmitiendo. Y tercera etapa, cuando esa transmisión que inicialmente se hizo oral, empezó a ponerse por escrita. Básicamente así son conformados los textos. Nosotros no podemos creer, o no debemos creer,
que los evangelios estaba alguien mirando la vida de Jesús allá como reportero con un lápiz y una hoja y escriba, y escriba, y iba detrás y escriba, y escriba. No. Los escritos evangélicos se dieron con posterioridad. ¿De dónde vinieron? Pues de la tradición de lo que oralmente al inicio se transmitía, quienes pues inicialmente sus apóstoles, sus discípulos, los que estuvieron con él y empezaron a transmitirlo a otros y a otros. ¿Y de dónde parte esto? Pues de la misma vida de Jesús, del mismo vivir con el Maestro y de las enseñanzas que él dejó. Entonces hay toda una secuencia y toda una cronología, por decirlo así, de los evangelios, y por eso cuando pues se empieza a profundizar en el estudio bíblico, pues nosotros empezamos a ver, ay, no, es que tal evangelio es de tal época, tal evangelio, digamos, Marcos es como el más antiguo, y fue como 40 años después de que murió Jesús, ¿sí? 40 años de la era cristiana, y entonces el de Juan es como el más elaborado y como el más de tarda escritura, es decir, fue escrito como hacia el año 80, 100. Bueno, ahí los exégetas nos andan pues cada día iluminando un poco más de las comprensiones cronológicas de los escritos de los textos, ¿sí? ¿Qué fue escrito primero? Parece ser que desde lo más antiguo escrito fueron 2 cartas de San Pablo, ¿sí? Antes de los evangelios. Entonces nosotros tenemos que comprender que la conformación de las escrituras guarda toda una cronología, pero una cronología que proviene de una tradición oral, y esa tradición oral en algún momento se vio la necesidad de ponerla por escrito. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bueno, aquí una pregunta de Carlos Saúl. Que dice, apócrifo es oculto. Los libros apócrifos no es que los hubiese ocultado la Iglesia Católica, sino que se encontraron en una cueva. No, digamos que todos los textos han sido encontrados en cuevas, en excavaciones, ¿sí? Los más antiguos, a través de papiros, a través de pequeños fragmenticos, ¿sí? Pequeños fragmentos, y se han ido uniendo, bueno, por parte de los especialistas que estudian pues la lengua a profundidad, entonces saben cómo se encaja cada uno de los textos, ¿sí? Básicamente es eso, no hay un texto completo así que apareció, no, antes se escribían papiros y no así en códices como lo tenemos ahorita, no, se escribían, eran textos, y pues bueno, esos fueron encontrados por partes, y después se fueron conformando, se fueron uniendo, y hay un trabajo importante de los expertos y de aquellos que nos escribieron, ¿no? De aquellos que escribieron los textos y los fueron pasando. Es decir, no tenemos unos textos originales de los que se escribieron, tenemos traducciones o copias de textos antiguos. Tenemos copias de copias de copias, y ahí tenemos traducciones. La conformación de los textos bíblicos no es como tan, por decirlo así, apareció ahí básicamente un texto consolidado de la nada, no, es todo un trabajo de muchos años de estudio, de conformación, de consolidación. ¿Listo? Bueno, me preguntan por qué textos, pues ejemplos de textos que no fueron considerados como sagrados. Bueno, hemos encontrado que el Evangelio de Tomás, hemos encontrado el Evangelio de Felipe, o bueno, se ha encontrado, los expertos lo han encontrado, ¿sí? Han encontrado textos que no son considerados apócrifos, pero que no entraron como canónicos, el pastor de Hermas, pero te lo voy a dejar cuando edite el video, alguna lista de textos pues no canónicos, y alguna lista de pronto de textos de tipo apócrifo. Entonces nosotros tenemos que mirar algunos textos. Bueno, y les voy a decir algo, digamos, hay un texto apócrifo del cual se habla pues el nombre, digamos, de los abuelitos de Jesús, ¿sí? Eso sale pues de un texto apócrifo, pues eso no ni quita ni pone a la revelación, ¿no? Pero digamos que se ha cogido que San Joaquín y Santa Ana, eso no sale de un texto canónico, eso sale de un texto apócrifo precisamente, ¿no? Entonces,
Bueno, hay varios textos. Voy a buscarles más bien un enlace que tenga los textos y se los dejo en el video editado para que ustedes puedan degustarlos. Hay muchos que están en internet y se pueden descargar fácilmente.